Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 2. Ministerio de Magia. Fudge y Lucius Malfoy se dirigían a almorzar cuando, en un repentino destello de luz, Albus Dumbledore apareció desnudo como el día en que nació. Los gritos llenaron el edificio cuando la gente notó la nueva llegada. Lucius tuvo que hacer todo lo que pudo para no reírse al verlo, pero Fudge estaba rojo por lo que vio como un insulto y rápidamente convocó algo de ropa para el hombre, preguntándose si esto era una broma que salió mal en la escuela y se olvidó momentáneamente. Sus maquinaciones contra el hombre. Tenemos un grave problema, Cornelius, dijo Dumbledore, cuando se dio cuenta de dónde estaba. Algo terrible ha sucedido. Necesitamos trabajar juntos o nuestro mundo está condenado y por una vez no es Voldemort quien lo hará, sino Harry Potter, explicó, sorprendiendo a Fudge, Lucius y todos los demás que lo escucharon. Hogwarts, gran comedor. Harry se quedó mirando los pocos problemas que aún le quedaban por resolver en Hogwarts antes de pasar al ministerio. Uno era de los Weasley y el otro de Snape. Miró a ambos antes de girarse y dirigirse hacia donde estaban agrupados los Weasley. Había enviado a Fawkes a buscar a Bill, Charlie y Perky 5 minutos después de haber enviado a Dumbledore al ministerio para provocar problemas. Quería que todo el grupo pagara el precio de su traición, todos menos los gemelos eran culpables de estar involucrados en el complot del anciano, bueno, excepto Perky, pero él era una rata del ministerio que había hecho todo lo posible para hacer de la vida de Harry un infierno. Perky también se había tomado la molestia de dar algunas entrevistas al diario El Profeta para desacreditarlo, promoviendo el peor tipo de mentiras sobre su vida. Bueno, ahora era el momento de la venganza para todos ellos, deteniéndose ante ellos, los miró a cada uno por turno. Bueno, ahora llegamos a una de las familias de traidores más grandes del mundo, una familia que presenta una imagen de bondad y lealtad, pero que en realidad no es más que un grupo de ladrones y mentirosos, amplificó Harry su voz para que todos pudieran escuchar. A ellos. Ron accedió ansiosamente a ayudar al anciano a conducirme a mi muerte, no se arrepintió de lo que estaba haciendo, les dijo a todos. Estuvo de acuerdo con Hermione en difundirles mentiras sobre que me estaba volviendo oscuro. El anciano me quería tan aislado que solo confiaría en él, justo hasta el punto en que debía pelear contra Voldemort y morir en sus planes. Continuó caminando un poco. Se supone que Ron es mi mejor amigo junto con Hermione y, sin embargo, me traicionaron por nada, todas sus acciones se basaron en las mentiras del anciano, escutió con un movimiento de cabeza. Las personas que quedaron en el pasillo intercambiaron miradas de asombro o indignación, los maestros restantes se estaban volviendo inseguros de lo que era verdad. También estaban viendo que tal vez había otro lado del director que nunca habían visto, no creían que Harry Potter estuviera mintiendo. Sus palabras eran demasiado apasionadas, demasiado emotivas para que mintiera. Las acusaciones sobre Ron, su familia y Hermione eran escalofriantes. ¿Cómo es posible que no hayan visto lo que estaba pasando? ¿Se habían vuelto tan ciegos a lo que realmente estaba pasando? ¿Se habían convertido en meros seguidores? Se perdieron la mirada que Harry les lanzó cuando esos pensamientos pasaron por sus mentes. Podría haber respondido eso por ellos, pero por ahora déjalo pasar. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Salvé la vida de su hija en segundo año del espíritu de Voldemort, que la poseía y un maldito basilisco. Casi muero ese día y así es como me lo pagarían, continuó, bloqueando su mirada. Sobre Ginny, quien comenzó a gritar al sentir como si la magia estuviera siendo arrancada o succionada de su cuerpo y fue entonces cuando se dio cuenta del error de traicionar su deuda de vida. Dejó escapar un último grito antes de colapsar, temblando en el suelo sintiéndose agotada y sin algo importante. ¿Mi magia? Susurró entrecortadamente. Se fue, traicionaste tu deuda de vida y ahora has pagado el precio, respondió Harry. Ahora eres un mugle, agregó con una sonrisa oscura. Se lo merece, intervino Tonks mientras miraba al pelirrojo. Luego salvé al señor Weasley hace solo unos meses de ser dado por muerto después de ser mordido por una serpiente, pero a cambio él continúa siguiendo los planes del anciano, mientras su esposa maldice imperiosamente a los gemelos y los obliga a obedecerla. Harry se detuvo aquí y miró a los dos adultos que miraban hacia abajo avergonzados. La razón principal detrás de la mayoría de sus acciones es, por supuesto, la codicia. El anciano les había prometido una gran mano de mis bóvedas una vez que yo estuviera muerto y él los había controlado, explicó. ¿Adelante negarlo? Desafió cuando Will fue a decir algo, antes de bajar su propia cabeza.
Fue esta acción la que hizo que muchos de los otros estudiantes, que aún no habían creído lo que estaba pasando, se dieran cuenta de que Potter había estado diciendo la verdad y que habían estado ciegos ante los tratos oscuros que estaban sucediendo frente a sus ojos. ¿Cómo no vimos esto? Lisa Turpin finalmente se encontró preguntando, incapaz de quedarse quieta por más tiempo. Harry se giró y la miró fijamente antes de que una sonrisa oscura casi torcida apareciera en su rostro que envió un escalofrío a todos mientras los espíritus parecían adquirir un brillo sobrenatural. Se acercó un poco a Lisa y ella retrocedió rápidamente antes de obligarse a quedarse quieta. Voy a responder a eso, Lisa, porque no eres la única que lo piensa, le dijo Harry. El mundo mágico está tristemente lleno de ovejas, fácilmente guiados por sus líderes a través de los papeles para que crean lo que ellos quieren que crean, explicó. Regresé del cementerio con el cuerpo de Cedric y la noticia de que Voldemort había regresado, esperaba una acción inmediata del ministro, continuó. En cambio, enterró su cabeza en la arena incapaz de enfrentar tal verdad, ayudó junto con los sobornos de Malfoy padre, a quien había denunciado como un mortífago y luego me etiquetó como un mentiroso y un drogadicto delirante, que podría ser peligroso y que hizo. ¿Todos ustedes? Inquirió teóricamente. Lisa y los otros estudiantes miraron a todos lados menos a Harry. Todos conocían sus propias respuestas a lo que habían leído en el profeta. Los avergonzó profundamente, especialmente cuando comenzaron a darse cuenta de que él había estado diciendo la verdad y eso significaba que todos estaban en peligro. Así es, todos ustedes les creyeron, ninguno de ustedes quería creer la verdad y, al igual que el ministro, también metieron la cabeza en la arena, continuó Harry. Mi padrino, un hombre que todos creen que es un asesino, me creyó y estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarme, incluso si muriera haciéndolo, señaló. Maldita sea, lo estaba, gruñó Sirius, mientras Lily y James se movían detrás de él y ponían sus manos sobre sus hombros, complácidos de que al menos uno de sus amigos se hubiera mantenido leal. Esta es Tonks, una Auror, ella también tuvo las agallas de creer la verdad, incluso cuando la mayoría de sus colegas la tratan como una tonta torpe, dijo Harry pasando a Tonks. Ella tuvo más coraje que muchos de ellos, para arriesgar su vida para ayudarme en mi búsqueda, agregó. ¿Qué dice eso acerca de sus supuestos líderes? Preguntó. Eres un maldito mentiroso, Potter, gritó Perky alejándose de su familia, ignorando sus intentos de detenerlo. El gobierno solo ha hecho lo necesario para proteger a la gente y a nuestro mundo de personas como ustedes, despotricó. Eres un asesino múltiple. Has matado a personas honradas e inocentes en tu retorcida necesidad de sangre. Lo has agravado al matar niños, se enfureció, sin ver las miradas casi divertidas que atravesaron los espíritus ante su diatriba. Eres un sobrino tonto, un completo y absoluto tonto, dijo Fabián con un movimiento de cabeza. Naciste uno, viviste como uno y si no te callas morirás como uno, le advirtió. Todo lo que Harry ha dicho hasta ahora es cierto. Todo, pero tienes esta visión matizada de creer en las reglas y en los que están en el poder, así que creíste todo lo que te dijeron, dijo. No tienes cerebro propio para usar, más hasta el punto de que simplemente te niegas a usarlo. Al igual que la mayoría de las personas en este mundo, preferirías creer en los que están en el poder, escutió con ira. Me niego a escuchar a un estúpido fantasma que Potter de alguna manera logró hacer para parecerse a mis tíos, gritó Perky sin creer por un instante que eran quienes parecían ser. Ahora cállate, ordenó. Gideon gruñó y lanzó su mano hacia Perky, quien gritó mientras salía volando por el pasillo y se estrellaba contra la pared con fuerza. Fabián extendió su propia mano y luego la cortó hacia abajo. Perky dejó escapar otro grito cuando ambos brazos se rompieron. Charlie y Bill sacaron sus varitas y comenzaron a dispararle a Harry, sabiendo que él era el factor controlador en esto. Lily tomó los ataques de frente, pero en lugar de absorber los hechizos como lo había hecho antes, los rebotó directamente a sus lanzadores. Bill dejó escapar un grito que hizo que se le encrespara la sangre cuando fue golpeado con su propio encantamiento de separación, lo cortó profundamente en sus entrañas y colapsó en agonía tratando de detener el sangrado. Charlie fue lanzado a un lado por su propia maldición de cachiporra, cayó al suelo apenas consciente, Ginny se movió para ayudar a su hermano mayor. Esto dejó a Ron libre para ponerse de pie inestablemente y agarrando su varita se movió para ayudar a sus hermanos. Gritó la primera maldición que le vino a la mente, que era la maldición reducto. Ron, no, la protesta de Ginny llegó demasiado tarde. James se interpuso en el camino de esta maldición y sonriéndole cruelmente al traidor pelirrojo, se lanzó hacia adelante y desapareció dentro del chico.
Ron gritó cuando su cuerpo comenzó a calentarse y dejó caer su varita. Sin embargo, a diferencia de lo que le había sucedido a Crabbe cuando Godric le había hecho lo mismo, la piel de Ron comenzó a desprenderse cuando llegó al punto de ebullición. Sus gritos resonaron en las paredes, la gente miró hacia otro lado con horror, mientras que Molly y Arthur solo podían mirar a su hijo en estado de shock. Harry, por favor, detén esto. Ten piedad. Ginny suplicó mientras veía a su hermano ser hervido vivo. Merky ya no vive aquí, pequeña, gruñó Harry. Tú y tu familia me ayudaron a quemarlo, continuó. Le mostré piedad a Colagusano en tercer año y mira lo que nos pasó. Se escapó y ayudó a resucitar a Voldemort, siseó mirándola, pasando al apenas vivo Ron, quien siguió gritando mientras la piel de su rostro comenzaba a arder. Disolver. ¿Por qué debería tener piedad, Ginny? Preguntó Tonks haciendo todo lo posible por ignorar el olor a piel quemada. Tu familia ha traicionado 2 deudas de vida que le debes. Lo has atacado a diestra y siniestra y has tratado de robarle a ciegas, señaló. Entonces, ¿por qué debería tener piedad? No me gusta el hecho de que esto se esté poniendo tan sangriento, pero hace mucho tiempo que nuestro mundo se ha despertado de sus errores, le gritó al pelirrojo que trató de devolverle la mirada. La corrupción que hemos permitido que se propague ha llevado esto a un punto crítico. Nuestro mundo ha causado esto, tal como ella misma había creado a Voldemort, afirmó. Tonks tiene razón, ustedes se han buscado esto y no tienen a nadie más a quien culpar, estuvo de acuerdo Sirius, mientras observaba a Ron tener espasmos una vez más antes de que sus ojos estallaran por el calor y dejó escapar un último gorgoteo de dolor y luego se fue. Inmóvil y James reapareció luciendo algo satisfecho. Ministerio de Magia. Fudge y Malfoy miraron algo increíblemente a Dumbledore mientras contaba su historia de lo que había pasado en Hogwarts. Fudge no podía creer ni por un instante que Potter tuviera el poder de un nigromante para comandar. Era una idea demasiado escandalosa para creer, más aún porque había matado a su aliado más leal junto con un montón de otras personas, por lo que Dumbledore tenía que estar mintiendo. Lucius no estaba seguro de qué hacer con las afirmaciones del anciano. Por un lado, no creía que fuera posible que el mocoso Potter obtuviera tal poder con tanta facilidad y, sin embargo, por otro lado, sintió un ligero presentimiento mientras escuchaba. Principalmente se preguntaba si debería irse e informarle esto a su maestro, pero sin pruebas lo más probable es que fuera castigado por informar nada más que las mentiras de Dumbledore. Esto tenía que ser un complot del anciano, pero por su vida no podía ver qué esperaba ganar con esto. Dumbledore, simplemente no puedo creer esto, explotó finalmente Fudge, interrumpiendo al anciano que lo miraba fijamente. No ha habido un nigromante desde Merlín y quieres que crea que Harry Potter simplemente ganó ese poder. Exigió saber. ¿Qué juego estás jugando? Siseó. No estoy jugando, Cornelius, lo que te he dicho es la verdad, respondió Dumbledore con un suspiro. Apenas lo creo, pero lo presencié con mis propios ojos y oídos, continuó. Por difícil que sea de creer, Harry Potter es un nigromante, afirmó. Absurdo, gritó Fudge incapaz de aguantar más y poniéndose de pie. Sal de mi oficina y no me molestes más con tus locas afirmaciones. Te quitaré como director de Hogwarts inmediatamente y nombraré a Dolores como tu sucesora, le informó. Está claramente confundido por su vejez para estar inventando tales historias, agregó. Creo que te resultará difícil hacerlo ya que Dolores está muerta, respondió Dumbledore antes de levantarse y moverse para irse. Si ignoras esta amenaza, Cornelius, no creo que vivas para contarlo, advirtió, antes de salir de la oficina. Tonterías, escutió Fudge. ¿Qué piensas, Lucius? Preguntó, dirigiéndose a su supuesto amigo. Yo mismo no lo creo, pero enviaría un equipo de aurores a Hogwarts, solo para estar seguro, respondió Lucius, decidiendo usar a Fudge para averiguar qué estaba pasando en la escuela. Tal vez es hora de arrestar a Potter, puedes decirle a la gente que lo has puesto bajo custodia protectora, no solo para protegerlos a ellos, sino también a Potter mismo, agregó con su mejor sonrisa encantadora. Brillante idea, Lucius, coincidió Fudge, antes de llamar rápidamente a un ayudante y notar que el que entró a la oficina no era Weasley y se preguntó dónde estaba, antes de encogerse de hombros y entregarle la orden recién escrita. Dale esto a Rufus Scrimgeour y dile que lo haga de inmediato, ordenó. Por supuesto, ministro, respondió el ayudante con una sonrisa antes de salir de la habitación, complacido de que Perky no estuviera, ya que le permitía intentar impresionar al ministro y tal vez reemplazar al pelirrojo. Hogwarts, gran comedor.
Harry miró solo una vez al cuerpo carbonizado de su antiguo amigo, antes de darse la vuelta y moverse hacia Perky, que estaba tratando de ponerse de pie. Miró al pelirrojo, habiendo llegado finalmente a la conclusión de que nunca cambiarían. Dejaría a Ginny en paz como los gemelos habían pedido, pero para el resto de ellos, no habría piedad. Habían tomado su decisión final y esa era luchar contra él. Bueno, podía vivir con eso. Es un movimiento estúpido, pero justo lo que esperaba de ti, escupió, mientras miraba a Rowena, quien asintió con la cabeza, extendió la mano y la dejó hundirse en su cuerpo. Los ojos de Perky se abrieron con horror antes de dejar escapar un grito desgarrador, cuando sintió una agonía más allá de todo lo que había sentido antes, comenzó a temblar, lo que sacudió sus extremidades rotas, causándole aún más dolor. Finalmente, unos segundos después, volvió a quitar la mano y sostuvo el corazón aún latiente de Perky en sus manos. Lanzándolo casualmente sobre su hombro, golpeó accidentalmente a Blaise Zabini, quien parecía disgustado, enfermo y molesto. «Hijo mío», gritó Molly y, llena de rabia, sacó su varita y fue a atacar a Harry, solo para encontrarse cara a cara con Lily Potter, quien la fulminó con la mirada. «Te atreviste a tratar de reemplazarme en la vida de mi hijo, te atreviste a tratar de hacer que me olvidara haciéndote ver como una figura materna que se preocupaba por él», gruñó Lily, cuando todo el tiempo fue una mentira, todo lo que querías era el dinero de mi familia, escupió. «Ahora pagas el precio de tus acciones, siseó». Arthur trató de intervenir y salvar a su esposa, pero James lo arrastró hacia arriba con un movimiento de su mano y luego lo arrojó hacia las vigas y lo dejó caer hasta el suelo de piedra. Ginny y Charlie hicieron una mueca cuando el cuerpo de su padre impactó contra el suelo, incluso peor que Ron. Su cabeza y su pecho parecieron compactarse con la fuerza de golpear el suelo de piedra. Arthur dejó escapar un graznido de dolor antes de quedarse quieto. Charlie se arrastró y empujó a su padre sobre su espalda e hizo una mueca cuando vio la cara aplastada de su padre mirándolo fijamente, claramente muerto. Dejó escapar un gruñido de dolor antes de ir por su varita y gritó la maldición asesina, teniendo suficiente odio ahora para lanzarla. Sin embargo, su puntería fue desviada e impactó inofensivamente contra las puertas del salón. Ariana hizo un gesto con la mano y acercó a Charlie a ella y le dio una breve sonrisa antes de desterrarlo a la esquina del salón donde una armadura de repente cobró vida y usó su espada para cortarlo casi en dos. Charlie se derrumbó en el suelo haciendo todo lo posible para mantener sus entrañas dentro, pero fue un gesto inútil ya que la armadura levantó la espada y luego con un golpe limpio separó la cabeza de Charlie de su cuerpo. Los gemelos miraron hacia otro lado, aunque no querían que nadie de su familia muriera, sabían que se habían buscado esto por sus acciones contra un joven, que no había hecho nada más que ayudarlos. Casi había muerto salvando a su hermana y todo lo que había obtenido en respuesta era traición. Su propia madre los había controlado con la imperiosa maldición para mantenerlos a raya y por eso nunca podrían perdonarlos. «Fred, George», gritó Molly. «Ayúdame», ordenó, mientras se alejaba de Lily, quien comenzó a acecharla. Fred y George se miraron el uno al otro y luego a Harry antes de mirar a Ginny y finalmente a su madre. Ellos negaron con la cabeza y le dieron la espalda. Ginny miró con tristeza a Bill, que luchaba por mantenerse con vida. Se las había arreglado para detener un poco el sangrado, pero dudaba que funcionara. Lily sonrió mientras agitaba su mano hacia Molly, quien fue arrojada de un lado a otro contra dos paredes durante un minuto, causándole múltiples cortes y una fractura en la mano izquierda que dejó a Molly jadeando de dolor. Otro movimiento de su mano hizo que apareciera un caldero frente a la mujer, la mirada oscura en los ojos de Lily prometía dolor y antes de que Molly pudiera moverse, el caldero fue y dejó caer su contenido sobre ella. ¿Qué había en ese caldero, Potter?, preguntó Snape con el mal presentimiento de que Cauldron había sido suyo. «¿Ya conoces a Snivellus?», Lily fue quien respondió mirando al maestro de pociones, quien se estremeció en respuesta. «Tú creaste esa mezcla para tratar de matar a mi hijo, por orden de tu amo mestizo», le dijo. «No», jadeó Snape, mientras sus compañeros maestros se volvían y comenzaban a mirarlo. «Es imposible que lo sepas», protestó. «Los muertos lo saben todo», lo interrumpió Merlin con una sonrisa oscura. «Observamos todo lo que sucede en el mundo de los vivos, no hay secretos para nosotros, asqueroso gusano repugnante», explicó con su propia mirada. «No tienes conciencia de tus actos, como los demás y por eso lo pagarás muy caro», afirmó. Un grito de agonía hizo que todos se volvieran hacia Molly Weasley, cuya piel se había vuelto de un blanco enfermizo, mientras que sus ojos se habían vuelto rojos.
Comenzó a temblar y estremecerse cuando su cuerpo se volteó repentinamente con un ruido enfermizo, lo que provocó que algunas personas volvieran a enfermarse. Molly cayó al suelo gritando, antes de ser silenciada para siempre cuando su corazón explotó en un desastre sangriento. Ginny finalmente se desmayó incapaz de aguantar más. ¿Te atreviste a crear tal poción y traerla a esta escuela? Flitwick gritó de ira y sacó su varita, con la intención de causar daño a su supuesto colega, pero Lily se interpuso en su camino. Él es mío para tratar con el profesor, le dijo Lily. Sus acciones contra mi familia son largas y pretendo hacerlo sufrir, agregó. Flitwick retrocedió de mala gana, pero miró al maestro de pociones. Se maldijo por escuchar a Albus con tanta facilidad. Fawkes desapareció del hombro de Harry un minuto después, cuando Harry regresó a donde estaba Bill. Desconocido para todos, la única razón por la que Bill todavía estaba vivo se debía a que Harry lo mantenía así. Como nigromante tenía control total sobre quién vivía y quién moría, Bill moriría a manos de la única persona a la que había traicionado aún más. Así que el propio Harry, sin que nadie lo supiera, había estado usando una poción de amor con su novia Fleur de la Cour, con quien se había obsesionado desde que la conoció en el torneo de los Tres Magos. Fawkes reapareció con Fleur, que miraba fijamente al frente. La poción había comenzado a afectar su mente debido a las altas dosis que Bill le había estado dando, ya que como parte de Bella tenía una gran resistencia a tales pociones. Harry colocó su mano contra el corazón de Fleur y se concentró mucho, esto tomaría todo el control que tenía. Forzó la poción fuera de su sistema poco a poco usando el conocimiento que tenía de muchos de los espíritus que comandaba, quienes habían sido sanadores durante sus vidas. Lentamente, Fleur comenzó a recuperarse de la visión inducida por la poción en la que había estado. Lentamente, sacudiendo la cabeza mientras lo último de la poción de amor era expulsado de su sistema, echó su primera mirada clara a su alrededor. Estaba confundida cuando reconoció que estaba en Hogwarts. Sintiendo presión contra su corazón, miró hacia abajo para ver a Harry quitar su mano de ella y colapsar en el suelo, claramente exhausto. Lily rápidamente se movió a su lado y lo atrajo hacia su pecho, estaba preocupada por cuánto le había costado lograr eso. Tonks rápidamente se unió a ellos también. De acuerdo, su relación aún era nueva, pero ella tenía miedo de que le pasara algo antes de que esto terminara. Bienvenida de nuevo, Fleur, dijo Harry con cansancio, complacido de haber tenido éxito en esta tarea. Harry, ¿qué está pasando? Ella respondió. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí y qué acabas de hacerme? Disparó una lista de preguntas. Has estado bajo una poción de amor durante los últimos meses, Fleur. Has sido utilizada, respondió Harry. Acabo de sacarlo de tu sistema y despertarte, agregó. Fleur miró fijamente al joven con el que se había hecho amiga y que había salvado la vida de su hermana durante el torneo de los Tres Magos y no vio nada más que la verdad honesta reflejada en ella. Su mirada se oscureció y sintió que los primeros brotes de su transformación comenzaban a superarla, pero los empujó de nuevo bajo control. ¿Quién? Ella exigió. ¿Quién me hizo esto? Preguntó de nuevo, mientras Harry trataba de recuperar su fuerza, ayudado por el vínculo que compartía con su madre, quien le estaba dando algo de su propio poder a través del enlace. Fue Bill Weasley, respondió finalmente Harry. Es todo tuyo, hoy es el día en que el mundo mágico finalmente aprende una lección sobre cómo trata a aquellos a los que menosprecia como especies menores, continuó. Haz lo que quieras con él, ya han pasado muchas muertes y vendrán más después, le dijo. ¿Qué eres, Harry? Fleur preguntó un poco preocupada, cuando finalmente notó los espíritus que rodeaban el salón, así como los cadáveres de Umbridge y Lupin. Soy el nigromante, respondió Harry, ayudado por Lily Tonks a levantarse. Y estoy aquí para cambiar nuestro mundo para mejor, pero primero debe ser castigado por sus acciones recientes, explicó. La corrupción y el mal en su corazón deben ser cortados y para ello algunos deben morir, finalizó. Fleur asintió antes de asentir con la cabeza y luego se acercó a Bill, quien la miró con miedo. Fleur sacó su varita y lanzó la maldición de castración sobre él, y sonrió cuando Bill dejó escapar un grito de agonía. No queriendo alargar esto, encendió una bola de fuego en su palma y se la lanzó a Bill, quien trató de alejarse rodando solo para encontrarse atascado. Mirando los espíritus de sus tíos notó que le sonreían. La bola de fuego lo golpeó en sus partes íntimas castradas, causando más dolor en su cuerpo. El fuego se extendió rápidamente y lo envolvió por completo. Harry levantó a Ginny y la llevó lejos de la forma de su hermano moribundo y se la entregó a Fred, quien asintió en agradecimiento por salvarla. Los gritos de Bill pronto cesaron y dejó de moverse.
Harry agitó su mano y el fuego se apagó, moviéndose al lado de Fleur, la abrazó, lo que hizo que ella rompiera a llorar. Todos se vieron obligados a mirar hacia la puerta del salón, mientras una maldición desde esa dirección resonaba por el salón. Harry lo fulminó con la mirada al notar que el escuadrón de aurores de 7 hombres estaba parado allí en estado de shock. Un silencio descendió rápidamente sobre el salón, nadie se atrevió a moverse mientras Harry se movía para confrontar a los aurores que comenzaban a recuperarse de su sorpresa. Entrada de Hogwarts, 5 minutos antes. Tom Wilkins parecía confundido cuando entró en los terrenos de la escuela para encontrar el lugar desierto. Por lo general, la escuela estaba llena de ruido y niños, pero ahora no había nada más que silencio. Tuvo una sensación de frío en la espalda al darse cuenta de que podría haber un problema después de todo. Su jefe, Rufus Scrimgeour, lo había llevado aparte y le había dicho que revisara a Hogwarts y arrestara a Harry Potter. Le había advertido que podría haber un pequeño problema, algo acerca de que Potter se volvería loco, pero no lo había creído. De ninguna manera ese niño podría haber vencido a todos en Hogwarts. Preguntándose a dónde ir primero, escuchó un grito agonizante en dirección al gran comedor y rápidamente ordenó a sus hombres que lo siguieran. Se detuvieron en seco y miraron conmocionados la escena de la carnicería frente a ellos. Los cadáveres cubrían el salón, incluido el de Dolores Umbridge. Un jadeo de uno de sus hombres de repente alertó a las personas en el salón de su presencia y los aurores se sorprendieron aún más cuando tomaron más nota de quién estaba en el salón. Cuando Harry Potter se movió hacia el frente del salón, notaron que algunas de las personas en el salón no eran personas sino fantasmas. 12 Grimmauld Place. Dumbledore miró a su alrededor mientras la orden o al menos aquellos miembros que seguían vivos y de su lado comenzaban a llegar. Todavía estaba tratando de recuperarse de lo que había sucedido esta mañana. Ver morir a tantos de sus peones había sido impactante y no tenía dudas de que los Weasley también habían perecido a manos de Harry, pero la pérdida de Minerva McGonagall lo había golpeado más fuerte, ya que ella había sido una amiga leal durante muchos años, lo cual era una de las razones por las que ella había accedido a sus planes hace tantos años. Lo que le preocupaba era cómo se había perdido el hecho de que Harry tenía el poder del nigromante dentro de él. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo, comenzó una vez que el último de ellos apareció luciendo un poco molesto. Tenemos graves problemas con los que lidiar y por una vez no tienen nada que ver con Voldemort, agregó. Entonces, ¿cuál es el problema, Albus? Estia Jones preguntó un poco desconcertada por el brillo de preocupación que vio en los ojos del director. Hoy temprano, Harry Potter de alguna manera tomó posesión de los poderes del nigromante. Había escuchado una reunión que tuve anoche con Remus, Minerva, Severus, la señorita Granger y el señor Weasley, respondió Dumbledore. Él entendió mal algo de lo que se discutió y comenzó a atacar salvajemente a la gente. Usando este nuevo poder, mató a Remus y Minerva y estoy seguro de que los Weasley sufrieron el mismo destino, como antes, me expulsó de la escuela y los secuestró. Les informó. Estalló una charla instantánea entre el grupo mientras discutían este impactante desarrollo. Vio miedo en algunos de sus rostros y, si era honesto consigo mismo, no los culpaba ni un poco por eso. Encontrarse cara a cara con el espíritu de su hermana le había hecho temerla tanto como a Harry. Era un sentimiento horrible. ¿Qué sobre su reunión entendió mal, director? Quiero decir, ¿qué podría haber dicho que lo haría estallar? Kingsley Shacklebolt preguntó mientras se ponía de pie. Eso no es importante, Kingsley, respondió Dumbledore molesto por la pregunta, ya que no quería que la mayoría de la orden, que no formaba parte de su plan real, supiera la verdad. Lo importante es que encontremos una manera de someter a Harry y recuperar el control de él antes de que mate a alguien más. Severus todavía está vivo en este momento y puede ser salvado, les dijo. Kingsley entrecerró los ojos ante la rápida desestimación de la pregunta por parte del director. Algo no estaba bien aquí, pero simplemente no podía ver qué. Otra cosa que notó fue que su compañero Tonks no estaba, al igual que Matt, ella y Sirius. ¿Puedo preguntar de dónde son los directores Ojo Loco, Tonks y Sirius? Habló de nuevo, interrumpiendo al anciano, quien estaba bastante molesto porque algunos notaron el hecho de que no estaban aquí. Lamento informarles que la señorita Tonks y Sirius nos traicionaron y se unieron a Harry en su loca cruzada y de alguna manera usaron el nuevo poder de Harry para obtener el control no solo de Alastor, sino también de algunos de los estudiantes, respondió Dumbledore. Su mejor esfuerzo para mentir de manera convincente. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Dedalus Diggle. ¿Y no deberíamos informar al ministerio? Añadió.
Ya traté de alertar a Cornelius sobre este horror, pero al igual que con Voldemort, ha optado por ignorar la verdad a favor de enfrentar tal hecho, respondió Dumbledore, sintiéndose un poco cansado. Necesitamos prepararnos para su asalto al ministerio, ya que les aseguro que Harry se dirigirá allí. Quiero que la mayoría de ustedes se dirijan allí y esperen a que aparezca y, cuando lo haga, quiero que lo eliminen, pase lo que pase. Se necesita, salvo matarlo, ordenó, sorprendiendo a muchos de los miembros. Todavía lo necesitamos para derrotar a Voldemort y, como tal, no podemos eliminarlo todavía, les recordó a todos. Sin embargo, si no podemos calmarlo y hacerle entrar en razón, con el tiempo quizás tengamos que tomar una acción tan drástica, finalizó, haciendo todo lo posible para parecer triste por este hecho. ¿Qué vas a hacer, el director? Preguntó Diggle al notar el hecho de que Albus se había dejado fuera de su orden. Intentaré rescatar a Severus y convencer a Harry, respondió Dumbledore. Tengo la esperanza de que esto pueda detenerse antes de que empeore, agregó, cuando en realidad sentía todo lo contrario, pero necesitaba a Severus Snape con vida, así que se levantó y se dirigió a la puerta. Se perdió las miradas inseguras que Kingsley y uno o dos más le lanzaron cuando pasó. La mayor parte de la orden se movió para cumplir con las órdenes del director, pero Kingsley, Emmeline Vance y Sturgis Pomore se quedaron atrás para discutir lo que acababan de escuchar. Hogwarts, gran comedor. Harry miró a los aurores que habían llegado a la escena, pero no estaba sorprendido de que hubieran aparecido. Lo más probable es que alguien hubiera convencido a Fudge de que al menos revisara las cosas. Dudaba que Fudge hubiera escuchado a Dumbledore y eso dejó a Malfoy. Dudaba que alguno de ellos creyera el hecho de que ahora era un nigromante, pero claramente querían usar lo que parecían ser las ilusiones de Dumbledore para su beneficio. Bueno, todo lo que iba a hacer era costarles 7 aurores, si decidían atacar. Lily se movió a su lado y se preparó, mientras que James se mantuvo cerca de Tonks. Fleur se movió al lado de Harry secándose las lágrimas que habían caído durante su abrazo. Ella se ocuparía de sus sentimientos, de ser utilizada por Bill Weasley más tarde cuando no estuvieran en peligro. Harry le había salvado la vida y más que eso, había arriesgado su propia seguridad para eliminar la poción de amor de su sistema. Algo que notó lo había drenado casi por completo y podría haberlo dejado en un coma mágico. Harry Potter, estás bajo arresto, gritó Tom Wilkins mientras él y su escuadrón sacaban sus varitas. Piénsalo bien antes de hacer algo de lo que puedas arrepentirte, respondió Harry. Solo estoy eliminando a aquellos que son corruptos y traidores. El cáncer que se está comiendo vivo nuestro mundo y lo está dejando indefenso contra Voldemort, explicó. Los aurores se miraron unos a otros antes de mirar a su líder. Tom respiró hondo sabiendo que esto se pondría feo. Tenía sus órdenes y las llevaría a cabo, levantó su varita y apuntó directamente al centro de Harry Potter. Ponte a cubierto, gritó Harry un segundo antes de que los aurores abrieran fuego. Lily instantáneamente se colocó frente a su hijo y tomó los hechizos de inmediato. Tonks, Ojo Loco y Sirius levantaron una de las mesas de la casa para cubrirse y comenzaron a devolver el fuego. Fleur se movió para unirse a ellos, solo para ser casi golpeada por un reducto y solo se salvó porque Harry se lanzó hacia ella y la sacó del camino. El reducto golpeó a Harry en el costado, haciéndolo gritar un poco. Un repentino silencio ensordecedor golpeó el salón cuando los espíritus adquirieron un brillo rojo sangre, cuando su señor fue golpeado. Lily dejó escapar un grito primitivo y se lanzó hacia el auror líder que trató de correr, solo para encontrarse atrapado en el suelo. Madeye y Tonks se unieron, bloquearon y repelieron las maldiciones enemigas y fácilmente se batieron en duelo, gracias a su experiencia. Sin embargo, descubrieron que en realidad golpeaban a uno de ellos un poco más fuerte, ya que se mantuvieron a cubierto y lograron cronometrar sus ataques a la perfección. Una maldición cortante casi golpea a Ojo Loco en el cuello, pero Sirius logró sacarlo del camino. Con un gruñido, Ojo Loco devolvió el fuego y golpeó al auror que casi lo había golpeado con un rompehuesos en el hombro. El auror cayó al suelo por el dolor, pero logró recuperarse y reincorporarse a la pelea. Tonks disparó otro reducto, pero falló su objetivo. Entonces Tom probó tantas maldiciones como sabía, mientras el fantasma pelirrojo se acercaba a él, pero ninguna de ellas tuvo ningún efecto sobre ella. Lily se estrelló contra él y lo envió volando hacia las grandes puertas, siguió agitando las manos, lo que provocó que apareciera un caldero y se lanzara hacia Tom, quien dejó escapar un grito espeluznante cuando el ácido corrosivo comenzó a comer a través de su piel. Uno de los otros aurores trató de ayudar, pero Morgan Le Fay apareció y lanzó su mano hacia abajo, provocando que un relámpago golpeara al hombre.
El hombre dejó escapar un grito cuando el rayo lo quemó, cocinando sus entrañas mientras su piel se ennegrecía y su cuerpo se estremecía por todas partes, hasta que finalmente colapsó muerto. Lily se volvió hacia Tom, hundió la mano en su pecho y se la arrancó. Tom solo pudo mirar hacia abajo con horror, cuando vio aparecer sus intestinos. Dejó caer su varita cuando comenzó a perder sensibilidad en sus manos. Comenzó a toser sangre cuando el ácido comenzó a carcomer sus venas y órganos. Un tirón repentino de Lily terminó por arrancarle los intestinos y él cayó al suelo y murió en un charco de su propia sangre, mientras Lily miraba fijamente su cadáver. Otro de los aurores fue agarrado por Merlin, quien lo arrastró pataleando y gritando a través de una de las ventanas hasta la cima del castillo antes de ser liberado nuevamente. El grito que dejó escapar mientras caía en picado hacia su muerte provocó una breve pausa en la pelea. El impacto con el suelo hizo que su cuerpo explotara en una lluvia de sangre y tripas. Godric y Salazar unieron fuerzas para atacar a otro de los aurores con sus espadas y matarlo en un frenesí de ira. Su sangre y partes del cuerpo golpearon a los pocos sobrevivientes y los hicieron intentar escapar, solo para que las puertas del pasillo se cerraran de golpe. Rowena y Helga atacaron a otro. Helga usó la maldición del carámbano para congelar todo el cuerpo del hombre, excepto la cabeza. Ignorando sus gritos de misericordia, Rowena comenzó a aplastar sus brazos, luego sus piernas y finalmente su pecho, mientras el hombre gritaba de dolor antes de que la sangre saliera de su boca y dejara escapar un último gemido antes de morir. Fleur reaccionó rápidamente para detener el sangrado cuando Madame Pomfrey se movió para ayudarla. Harry gimió de dolor, pero aún así sacó su varita y apuntó con cuidado y desató dos maldiciones reducto cuando uno de los dos sobrevivientes trató de flanquear a Tonks, Ojo Loco y Sirius. La primera maldición se estrelló contra el costado del auror, haciéndolo girar por la fuerza de la maldición, mientras que la segunda lo golpeó en la cara mientras caía. Esto hizo que su rostro desapareciera mientras implosionaba. Una de las bolas de sus ojos salió volando y golpeó a su compañero en la cara, causando que se congelara de terror, cuando se dio cuenta de que ahora estaba solo sin más ayuda. Trató de rendirse, pero Lily cortó su mano hacia abajo y aparecieron 3 sierras sobre el hombre. Con otro movimiento de su mano, las sierras lo atacaron, cortando profundamente los costados y el pecho del hombre. Los profesores y maestros miraron hacia otro lado cuando el hombre fue destripado por las sierras, mientras Lily Potter miraba con odio al hombre que finalmente cayó muerto, mientras una de las sierras le desgarraba el corazón. La pelea había terminado y todos los aurores yacían en un charco de sangre, tripas y partes del cuerpo desmembradas. Lily luego se movió al lado de su hijo con Tonks, Sirius y James detrás de ella. Puso su mano contra su frente y ayudó a aliviar su dolor, mientras Pomfrey finalmente lograba cerrar la herida. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Tonks mientras se arrodillaba junto a él y lo revisaba. Estoy bien, respondió Harry, empujándose para sentarse ayudado por Sirius y Pomfrey. Fleur miró fijamente a Harry, que todavía pensaba en el hecho de que él le había salvado la vida una vez más. Que él hubiera estado dispuesto a arriesgar su propia vida por la de ella envió escalofríos agradables por su espalda. Había anhelado y temido no encontrar a nadie que realmente se preocupara por ella y solo quisiera usarla por su apariencia y su cuerpo. Harry había demostrado ser algo así, por lo que tomó una decisión dividida para aparearse con Harry. Él era digno de su amor y lealtad y ahora ella le debía 2 deudas de por vida. ¿Qué mejor manera de pagarle que con todo lo que ella era? Harry sintió la acumulación de magia de Fleur y se giró sorprendido para mirarla. Intentó hablar y evitar que hiciera una elección tan precipitada, pero ya era demasiado tarde. Sintió que la magia explotaba fuera de ella y dentro de él y sintió que se formaba un vínculo entre ellos y supo que no había nada que pudiera hacer para detenerla, ya que estaba decidida a que esto era lo mejor que podía hacer. Fleur terminó la unión antes de que sus ojos se pusieran en blanco y colapsara por la fatiga. Harry lo siguió un segundo después. ¿Lo que acaba de suceder? Tonks exigió saber. Preocupado de que tuviera algo que ver con la herida que Harry había recibido mientras salvaba a Fleur. Ella ha elegido aparearse con Harry para pagarle por haberla salvado 2 veces, respondió Morgan Le Fay junto a Merlin, quien parecía impresionado. Una elección que puedo aprobar. Ella es leal y el vínculo que ahora existe entre ellos asegurará que siempre estará a su lado, agregó. Pero, Tonks fue a protestar. Lo siento, Nimadora, pero esto es algo que no se puede revertir, la interrumpió Merlin. No cambia el hecho de que Harry te ama, no te impide tener una relación con él, pero para hacerlo tendrás que aceptar que Fleur será parte de esa relación, le explicó.
Tonks asintió en silencio y se tropezó hacia atrás con Sirius, quien hizo todo lo posible por consolar a su angustiado primo. Sabía que esto no podía ser fácil para ella. Putas estúpidas, murmuró Snape lo suficientemente alto como para ser escuchado, atrayendo la atención de todos hacia él. Al igual que la sangre sucia que se enamora de su apestoso padre. Toda la familia debería haber sido aniquilada, escupió, perdido en sus propios pensamientos sin darse cuenta del odio que estaba provocando. Putas estúpidas, murmuró Snape lo suficientemente alto como para ser escuchado, atrayendo la atención de todos hacia él. Al igual que la sangre sucia que se enamora de su apestoso padre. Toda la familia debería haber sido aniquilada, escupió, perdido en sus propios pensamientos sin darse cuenta del odio que estaba provocando. Lily miró a Snape y chasqueó los dedos ruidosamente y un instante después Snape apareció frente a ella. Sus ojos se abrieron mucho cuando se dio cuenta de que acababa de llamar su atención con su murmullo. Ella lo miró con odio y con un movimiento de cabeza hizo que Snape comenzara a gritar de dolor agonizante cuando sintió que le arrancaban la carne de sus partes íntimas, antes de sentir aún más agonía cuando ella bajó la mano en un movimiento cortante y un segundo más tarde, sus partes íntimas desaparecieron solo para aparecer frente a él. Se sintió enfermo mientras miraba sus partes íntimas castradas y rezaba por una muerte rápida, no creía que pudiera soportar mucho más de esto. Yo no contaría con eso, Snivellus, le dijo James con una sonrisa. Has enfadado a Lily más allá de toda razón. Te ha visto atormentar a Harry día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año en tu búsqueda para vengarte de ella y de mí por elegirme a mí antes que a ti, explicó. Tus propias acciones te han condenado a esto, ninguno de nosotros se interpondrá en su camino, finalizó. Yo lo diré, estuvo de acuerdo Alice. Si él hubiera hecho pasar a mi hijo por eso, yo haría lo mismo que Lily está haciendo, pero como Harry es mi ahijado, lo tomo tan personalmente como si hubiera sido Neville, dijo entre dientes. Neville miró a su madre y sintió miedo por su enfado, pero sabía que estaba justificado. Ver su reacción ante lo que Snape le había hecho a Harry le hizo darse cuenta de que sus sueños sobre su madre se hacían realidad, que ella era una mujer profundamente cariñosa, que lo habría apreciado. Piedad, gritó Snape. Nunca, respondió Lily antes de hundir uno de sus dedos en su ojo derecho. Snape gritó cuando sintió que le arrancaban un ojo y sintió que los fluidos y la sangre se acumulaban en su rostro. Estaba indefenso y en respuesta a su miedo por lo que estaba pasando, perdió el control de su vejiga y se orinó tal como lo había hecho su ahijado Draco antes que él. Un movimiento de la mano de Lily hizo que su cabello se cayera dejándolo calvo. Otro movimiento de su mano y sintió que sus dedos comenzaban a romperse uno por uno, causándole un gran dolor. Suficiente, sonó la voz de Dumbledore, dando cada vuelta para mirar al director. Detén esto, ordenó. Ya no tienes poder aquí, escutió Frank con una mirada furiosa al anciano. Vete antes de que Harry se despierte de nuevo, advirtió. Dumbledore hizo una mueca al ver el estado en el que se encontraba Severus y supo que tenía que actuar rápido si quería salvarlo. Sacó su varita ignorando el hecho de que Sirius, Tonks y Ojo Loco sacaron sus propias varitas por si acaso. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, viejo tonto, le advirtió Lily, alejándose de Snape por un segundo. Mi odio y enojo hacia ti solo es superado por lo que siento por este pedazo de baba que permitiste que torturara a mi hijo, le advirtió con una mirada mortal. Ataca y no dudaré en destrozarte, amenazó. No puedes atacarme, como Harry está inconsciente, te quedas sin dirección, respondió Dumbledore con confianza. Sin él, no se puede hacer nada, afirmó. Cierto para todos nosotros excepto para Lily, disparó Alice con una sonrisa. Harry le concedió total libertad, le dijo, haciendo que Dumbledore se detuviera. Unos segundos de mirar los fríos ojos verdes, que no prometían más que dolor y muerte, de Lily Potter lo obligaron a darse la vuelta y correr, no queriendo arriesgar su vida, ni siquiera por alguien que necesitaba para cumplir sus planes. Al salir de la escuela, huyó rápidamente por el camino hacia las puertas y, una vez fuera de las salas, usó un traslador para volver a la sede. Snape solo pudo gritar de ira cuando Dumbledore lo abandonó, luego su grito se convirtió en dolor, ya que sus dos rodillas estaban destrozadas. ¡Qué cobarde!, dijo James en respuesta a la huida de Dumbledore. Pero justo lo que esperaría de él, dijo Merlín mientras acariciaba a Fawkes, quien en ese momento estaba sentado sobre su hombro esperando que Harry se despertara. Los estudiantes restantes se volvieron a sentar y trataron de ignorar los gritos de agonía de Snape mientras Lily Potter continuaba torturándolo.
Los profesores miraban incapaces de mirar hacia otro lado, preguntándose si podrían haber evitado que todo esto sucediera y hubieran estado un poco más alerta. Harry gimió cuando se despertó solo para hacer una pausa al sentir otra presencia en su mente. Rápidamente se dio cuenta de que era Fleur y que el apareamiento había tenido éxito. Ahora estaban acoplados y atados para siempre. Cuando Fleur se despertó, él la miró y rápidamente captó su mirada. No vio preocupación ni miedo de que ella hubiera cometido un error, solo convicción de que había tomado la decisión correcta. Tonks lo atrajo en un fuerte abrazo y también miró fijamente a la Bella, quien le devolvió la mirada y solo los dolorosos gritos de Snape rompieron el concurso de miradas. Harry miró el cuerpo destrozado de su torturador y tuvo que admitir que su madre había sido muy ingeniosa con su castigo al hombre. Cada miembro que tenía estaba roto, sus partes íntimas yacían en el suelo cerca de donde se había orinado. Su ojo izquierdo había desaparecido, le habían quitado el pelo y todos sus dientes estaban destrozados. Lily hizo una pausa y lo miró antes de volver a chasquear los dedos, lo que provocó que la nariz de Snape se rompiera dolorosamente. Harry se movió al lado de su madre y miró a Snape, quien solo podía mirarlo suplicando clemencia con el ojo que le quedaba. Harry apuntó su varita al hombre y gritó la maldición asesina, enviando la maldición a toda velocidad a Snape, quien tuvo un segundo para lucir agradecido. La maldición verde lo golpeó con fuerza y envió su cuerpo volando por el pasillo hacia la pared, donde se deslizó hacia abajo en un charco de sangre. Lily volvió a mirar a Harry y asintió aceptando su decisión de que lo que había hecho había sido suficiente. Tenían otras personas con las que tratar. No había sido un asesinato por piedad. Harry había juntado todo su odio e ira por Severus Snape en esa maldición asesina. Si hubiera tenido tiempo, habría hecho que el hombre sufriera mucho más a manos de muchas de sus víctimas, pero el tiempo estaba en su contra. No cometería el error de dar a sus enemigos demasiado tiempo para prepararse. Solo un tonto perdía el tiempo torturando cuando aún quedaba una guerra por ganar. Es por eso que Voldemort no había ganado la guerra hasta el momento, siempre se distraía con pequeñas cosas como torturar y jugar con sus enemigos. Él no cometería el mismo error. No podía permitirse el lujo de cometer tal error. Profesor Flitwick, por la presente es ascendido a director de Hogwarts por los votos combinados de los 4 fundadores y el mío como heredero de Gryffindor y Ravenclaw, dijo Harry, volviéndose hacia el pequeño profesor que parecía sorprendido. Una vez que termine, Fawkes regresará aquí y lo ayudará en todo lo que pueda. Profesora Sprout, usted será la nueva subdirectora, agregó, mientras Fawkes volaba del hombro de Godric al suyo. Sé que ambos enorgullecerán a la escuela, terminó mientras se giraba para irse. Se detuvo cerca de la salida y después de intercambiar miradas con los espíritus del fundador combinaron su poder y agitaron sus manos hacia el salón. Todos los cuerpos desaparecieron al igual que la sangre que los rodeaba. Las ventanas rotas se arreglaron solas, al igual que las abolladuras en la pared. Cuando terminaron, el salón parecía nuevo. Fawkes salió y regresó con los Granger, quienes parecían sorprendidos de estar de repente en otro lugar. Notaron que su hija yacía en el suelo y corrieron a su lado. ¿Lo que le ocurrió a ella? Jane Granger preguntó preocupada mientras revisaba a su hija. Ella fue castigada por sus crímenes. Me traicionó y casi hace que me maten, respondió Harry. Creyendo tontamente a un anciano que era el mentiroso y ladrón más grande del mundo, ella se negó a arrepentirse y por eso fue despojada de su magia y todo su conocimiento como castigo y nunca lo recuperará, explicó ante la mirada de Granger. ¿Quieres decir que ahora es normal? Dan Granger preguntó un poco inseguro. De hecho, ya no pertenece a este mundo, respondió Harry. Llévala a casa y cuídala y con suerte le harás ver lo equivocada que estaba, agregó un poco triste. Era como una hermana para mí, por eso me dolió tanto su traición, su recuerdo de lo que ha pasado está intacto, finalizó. Antes de que Granger pudiera decir otra palabra, Fawkes se abalanzó y los llevó a los 3 de regreso a su casa. Harry sabía que nunca volvería a ver a Hermione. Una pequeña parte de él quería llorar por este hecho, atrayendo las miradas de su madre antes de aplastar esa parte, volviendo a concentrarse en el ahora. Harry y los espíritus dieron media vuelta y salieron de la escuela una vez que Fawkes regresó con Tonks, Sirius, Ojo Loco y Fleur siguiéndolos lo más rápido que pudieron. Cuando Neville y algunos de los otros estudiantes intentaron seguirlos, se encontraron bloqueados por una fuerza invisible, algunos se preguntaron si lo que acababan de presenciar había sido real. ¿Qué hacemos ahora? Daphne preguntó un poco molesta porque no pudieron seguir a Harry. Esperaremos a que Harry termine su purga, dijo Neville a su lado.
Lo que hizo aquí fue solo el comienzo. Todavía tiene que resolver el ministerio, así como Voldemort y los mortífagos, le recordó. Sugiero que tratemos de conocernos mejor, ignoremos el sistema de casas por ahora y solo habla, le dijo. Me gustaría eso, respondió Daphne con una sonrisa y lo siguió a la mesa de Gryffindor y se sentó y comenzó a hablar. Filius Flitwick se dejó caer en la silla del director todavía tratando de aceptar lo que acababa de suceder, así como su ascenso instantáneo al puesto de director. Se frotó la frente y se preguntó qué pasaría una vez que Harry y sus espíritus aliados terminaran. ¿Cómo será nuestro mundo cuando terminen? Él pensó. Hogwarts, gran salón 10 minutos antes. Hagrid todavía estaba sentado en silencio en su silla en la mesa principal. Estaba demasiado sorprendido como para moverse por los eventos que habían sucedido desde que el joven Malfoy irrumpió en la habitación. Primero no podía creer lo que Draco había dicho sobre Harry, pero luego había visto todo lo que había pasado desde entonces y simplemente no podía moverse. Su mente estaba en un gran conflicto. No le gustaba lo que Harry había hecho en el salón hasta el momento y siempre había confiado en Dumbledore y creía que le debía bastante, pero si solo la mitad de lo que Harry había dicho era verdad, entonces tenía que ayudarlo. Se puso de pie justo cuando el fantasma de Lily mataba al Auror que se había rendido. No podía creer eso, matar a un enemigo que se había rendido. Tenía que convencer a Harry de que entrara en razón. Eso estaba yendo un poco demasiado lejos. Se movió hacia el frente de la multitud solo para detenerse por completo cuando corrió directamente hacia James Potter, quien sacudió la cabeza hacia él. Hagrid frunció el ceño y miró hacia donde ahora Lily estaba arrodillada cerca de Harry junto con Sirius, Fleur y Tonks. Sé cómo se ve Hagrid, dijo James con una sonrisa sombría. Pero tienes que entender que Lily ha estado observando el tormento de Harry desde que morimos, cada golpe, cada palabra dura y todo lo que ha sufrido desde que regresó a nuestro mundo, le dijo. La ha llevado casi al punto de la locura y antes de que preguntes cómo un espíritu puede volverse loco, no lo hagas, agregó con un movimiento de cabeza. Solo debes saber que algunos espíritus tienen fuertes conexiones con personas que aún están vivas y, a veces, sus emociones y dolor pueden fluir hacia el mundo de los espíritus, explicó. ¿Y esto pasó entre Harry y Lily? Preguntó Hagrid, entendiendo un poco lo que decía James. En una escala que no se ve desde hace mucho tiempo, coincidió James con una mirada triste. Cuando Harry fue golpeado por ese reducto y se derrumbó, rompió cualquier control que Lily tuviera y ella actuó solo por su ira, razón por la cual mató a ese Auror, a pesar de que trató de rendirse, explicó. No piensen mal de Hagrid, finalmente es libre para proteger a su hijo después de 15 largos años de tener que mirar desde el mundo de los espíritus y no poder hacer nada mientras él sufría, afirmó. Pero no está bien matar a los enemigos que se rinden, protestó Hagrid con el ceño fruncido. Lo sé, pero en este caso era inevitable, respondió James. Lo que tienes que recordar es que Dumbledore causó todo esto. Su gran plan y todas sus acciones desde que morimos han llevado a esto, ayudados por las ovejas, viviendo en nuestro mundo, escuchando cada mentira que les dijeron, le dijo. Con un gruñido, su ira fue incluso para el medio gigante fácil de ver. Sé que piensas mucho de él por todo lo que ha hecho por ti, pero la verdad es que solo te ayudó para que al final los sirvieras de la manera que necesitara de ti, agregó, mirándolo a los ojos. Hagrid quería apartar la mirada porque no quería creer lo que le decía el espíritu de su amigo muerto, pero cuanto más miraba esos ojos, más verdad veía. Era una verdad dolorosa e hizo que su mundo se inclinara sobre su eje. ¿Dumbledore realmente solo lo ayudaría para que sirviera en sus planes? Era tan difícil de creer. Sé cómo te sientes, Hagrid. Sé que quieres protestar por esto, pero al final la verdad es que todo nuestro mundo fue jugado por ese viejo vomitado, dijo James, dándole una palmada en el hombro, antes de darse la vuelta para irse. Junto con Harry y los demás. Cuídate a ti mismo, dijo antes de desaparecer. Hagrid los vio irse y se encontró incapaz de seguirlos cuando los niños comenzaron a sentarse y hablar, mientras que los otros maestros estaban sentados angustiados o pensando profundamente como Flitwick. Se derrumbó en un banco libre y trató de aceptar lo que había visto y aprendido. Londres Mundo Mugle. Harry se quedó mirando el edificio que ocultaba el Ministerio de Magia y se preguntó si sería tan fácil entrar como sospechaba. Había enviado a Godric y Rowena por delante para explorarlo. Los otros espíritus estaban en su modo desvanecido y, por lo tanto, estaban ocultos a la vista. Por el momento estaba tratando de acostumbrarse al vínculo que ahora compartía con Fleur. Era como si estuviera unido por la cadera ya que podía sentir sus emociones y pensamientos.
Fue una experiencia extraña y, sin embargo, reconfortante y sintió que él también podría acostumbrarse. Solo esperaba que este vínculo no impidiera que él y Nim comenzaran una relación. Miró a Nim y notó que estaba inmersa en sus propios pensamientos. «Harry, ¿podemos hablar antes de entrar?», dijo Fleur, evitando que intentara hablar con Nim. «¿Hay algún problema?», inquirió mientras Tonks, Ojo Loco y Sirius se volvían para mirar a la mitad Bella. «Harry, me preocupa que te pases de la raya», respondió Fleur. «Sé que tienes muchas quejas con el gobierno, pero no todas son malas, simplemente ciegas o temerosas de actuar», explicó, esperando que él no lo tomara a mal. «Tienes que dejar que algunos de ellos tengan el control o la Gran Bretaña mágica se saldrá de control», dijo mientras Harry fruncía el ceño. «Tiene razón, Harry», respondió Tonks, sacudiendo sus pensamientos sobre qué hacer con su posible relación con Harry, ahora que estaba unido a Fleur. Fudge y los de su clase merecen ser castigados, pero los demás. Tal vez no hace falta llegar tan lejos, le dijo, poniendo una mano en su hombro. Si los matas a todos, entonces toda la gente pensará que te has vuelto como Voldemort, señaló. Todavía no entiendes por qué estoy aquí, no del todo. El nigromante solo aparece cuando nuestro mundo está tan desequilibrado y al borde del colapso, replicó Harry. Merlín fue llamado justo cuando nuestro mundo fue casi destruido por los mugles que lo atacaban. Creó un equilibrio entre los dos mundos e hizo un acuerdo con un rey mugle llamado Uther Pendragon para una especie de alianza, que se mantuvo hasta ahora gracias al hijo de Uther, Arthur, explicó, sorprendiendo a los demás con este poco de historia que no conocían. Si Merlín no hubiera hecho esto, nuestro mundo se habría ido y habría pocos magos vivos hoy. Tuvo que matar a muchas brujas y magos malvados que habían causado la guerra con los mugles, antes de poder lograr una paz lo suficientemente estable como para poder hablar con Uther, continuó. ¿Qué tiene que ver esto con ahora?, inquirió Fleur. Sí, ¿qué tiene que ver con lo que te estamos pidiendo, Harry?, preguntó Tonks un segundo después. Nuestro mundo una vez más ha llegado a un punto en el que puede ser destruido por los mugles debido a las acciones de personas como Dumbledore, Fudge, Voldemort y sus seguidores, por lo que deben ser eliminados, respondió Harry con una mirada sombría. Pero también deben hacerlo aquellos que los apoyan o de alguna manera los ayudaron. Se debe crear un nuevo gobierno, uno que ayude a reconstruir el equilibrio del pasado, les dijo. Sí, es algo oscuro lo que debemos hacer, pero por el bien de todos debemos hacerlo. Si no lo hacemos, la guerra se interpondrá entre nosotros y los mugles y, si eso sucede, nuestro mundo se convertirá en un basurero. Terminó. ¿Qué pasa si alguien entrega a Harry?, preguntó Tonks, sintiéndose un poco enferma por lo que había dicho. Si se rinden, los perdonaré por tu bien, a menos que sean malvados y hayan ayudado a causar este lío, respondió Harry. Ese es el único compromiso que puedo hacer, Nim. Lo siento, pero Magic exige que se haga esto, dijo, colocando su mano izquierda contra su mejilla. No lo juzgues tan severamente, niña. Nuestro mundo se ha buscado esto y Harry no sería un nigromante a menos que Magic mismo supiera que era la única forma de salvar ambos mundos, dijo Merlín, mientras Tonks miraba a Harry. El regreso de Godric y Rowena acabó con más discusiones, ya que los espíritus transmitieron todo lo que habían aprendido. Los ojos de Harry se oscurecieron cuando fue informado de la presencia de la mayoría de la orden, incluido Dumbledore, que esperaba en una emboscada. El hecho de que Malfoy aún estuviera aquí lo complacía ya que tenía planes para él. Rápidamente informó a los demás de lo que los espíritus habían aprendido antes de dirigirse a la entrada. Tonks permaneció donde estaba por unos momentos mientras Harry comenzaba a dirigirse a la entrada, tenía que aceptar que esto era por el bien de todos, si tenía alguna esperanza de tener una relación con Harry. No era malvado ni un señor oscuro, estaba aquí para salvar su mundo antes de que las acciones de tantos causaran su destrucción. Tenía que ser así, concluyó, y los que iban a morir se lo merecían. Harry había dicho que perdonaría a aquellos que se rindieran y eso demostraba que al menos la escuchaba. Finalmente siguió a los demás, alcanzando a Fleur y notó que la otra mujer asentía con la cabeza antes de concentrarse en lo que estaban haciendo. Ministerio de Magia. Dumbledore se apoyó contra el pilar y todavía estaba sorprendido por el hecho de que se había dado la vuelta y huido, dejando a Severus en lo que estaba seguro era una muerte dolorosa. Sin embargo, sin importar cómo lo mirara, sabía que si se hubiera quedado, Lily Potter lo habría destruido. La mirada en sus ojos, una vez amables, le había prometido una muerte muy agonizante en sus manos, había sido demasiado y por eso había huido. Una vez que llegó al cuartel general, se tomó un trago de whisky antes de venir aquí.
Esperaba que esta emboscada funcionara y pudieran someter a Harry. Una vez que tuvieran a Harry prisionero, podría controlar a Lily y evitar que hiciera daño a nadie. Los otros espíritus estaban atados a la voluntad de Harry y por lo tanto no eran una amenaza tan grande. Miró fuera de la cubierta cuando escuchó el hechizo que había lanzado para alertarlos de que alguien ingresaba al ministerio. Respiró hondo por si acaso era Harry. Sacó su varita y preparó un poderoso hechizo aturdidor. Unos minutos más tarde aparecieron Sirius y Alistor y rápidamente se pusieron a cubierto. Dumbledore frunció el ceño ante esta acción antes de que un repentino escalofrío le recorriera la espalda. Se dio la vuelta para encontrar a Ariana detrás de él, mirándolo con frialdad. Solo tuvo un segundo para tratar de defenderse antes de que lo enviaran volando hacia la pared con un crujido discordante y se deslizó hacia el suelo. Cuando trató de ponerse de pie, salió volando de nuevo, solo que esta vez con más fuerza y se estrelló contra la estación de guardia con una fuerza resonante. El guardia dejó escapar un grito antes de ser golpeado por un hechizo aturdidor de Sirius. Los otros miembros de la orden pronto se vieron atacados a medida que aparecían más espíritus. Tomados completamente desprevenidos, tuvieron poco tiempo para defenderse, para algunos de ellos fue como entrar en una pesadilla, ya que los espíritus de sus antiguos camaradas de la Primera Guerra los atacaron. Mundungus Fletcher, uno de los aliados de Dumbledore en su plan, se encontró frente al espíritu de Marlene McKinnon y rápidamente trató de huir, pero un movimiento de su mano pegó sus pies al suelo y lo detuvo. Ella cortó su mano hacia abajo y 17 puntas de metal aparecieron frente a él, dejó escapar un grito cuando de repente se lanzaron hacia adelante, empalándolo uno por uno y provocando que tosiera toneladas de sangre. Marlene luego hundió su mano en su pecho y le quitó el corazón mientras él trataba de pedir ayuda a gritos. Murió instantáneamente y cayó hacia adelante. Kingsley, Emmeline y Sturgis ni siquiera se molestaron en atacar y arrojaron sus varitas. No creyeron la explicación de Dumbledore sobre las acciones de Harry y por eso querían hablar con él. Los espíritus parecieron reconocer esto y los dejaron solos. Ojo Loco apuntó con cuidado y derribó a Estia Jones con un rompehuesos en la rodilla. Ella dejó escapar un grito y cayó solo para que Gideon y Fabián se abalanzaran sobre ella, quienes la agarraron y la arrojaron contra la pared con tanta fuerza que su cráneo explotó con el impacto, enviando pedazos de cráneo y cerebro por todas partes. Su cuerpo se deslizó hacia abajo en un charco de sangre que hizo que otro miembro de la orden se resbalara, lo que le permitió a Alice agarrarlo. Ella lo levantó y cortó su mano sobre su pecho y un segundo después, todos los órganos principales que tenía explotaron, causándole una muerte agonizante. Mientras su caja torácica estallaba al mismo tiempo. Alice negó con la cabeza y luego fue a buscar a su esposo. Frank estaba ocupado rompiendo los huesos de otro miembro de la orden que no conocían antes de agarrarlo por la cabeza y literalmente arrancarle la cabeza, haciendo que el cuerpo sin cabeza cayera en un charco de sangre. El Pias Doge, otro de los aliados de Dumbledore, fue agarrado por Godric y obligado a arrodillarse cuando Salazar empujó su espada a través del pecho del hombre, antes de sacarla y cortarle la cabeza en un charco de sangre. La cabeza voló hacia el regazo de Dedalus Digle cuando iba a levantarse. Miró la cabeza decapitada de su amigo y dejó escapar un grito de horror. Rowena hundió su mano en su espalda mientras estaba distraído. Su cuerpo se congeló instantáneamente cuando Helga agarró una pica y la clavó en la garganta del hombre, dejándolo morir asfixiado. Aberforth Dumbledore llegó, habiendo llegado tarde a la llamada de su hermano, solo para detenerse en seco cuando vio que la orden había sido diezmada por fantasmas. Cuando vio el espíritu de su hermana se puso blanco. El impacto de su hermano siendo arrojado sobre él lo despertó. Notó que Albus estaba en malas condiciones con muchos cortes y moretones visibles. Albus, en nombre de Merlín, ¿qué está pasando? Exigió saber, mientras ayudaba a su hermano a levantarse. Harry es un nigromante y se ha enterado de todos mis planes, respondió Dumbledore débilmente. Détenlo antes de que nos maten a todos, ordenó, mientras se alejaba tambaleándose para ayudar a los pocos sobrevivientes de la orden que aún quedaban. Aberforth sacó su varita y se movió para confrontar a Harry Potter solo para encontrarse cara a cara con Lily Potter, quien lo fulminó con la mirada. Rápidamente se movió para defenderse, pero Lily fue más rápida y lo lanzó de regreso por el pasillo de entrada. Se estrelló contra una pared y se deslizó sin huesos por la pared, sin aire. Miró a los espíritus que se acercaban a él y gimió cuando Ariana y Lily lo miraron. Combinaron sus manos y una ola de poder se apoderó de él, fue lanzado por los aires y comenzó a gritar mientras lo desollaban vivo.
Dumbledore solo pudo mirar con horror cuando vio a su hermano convertirse en nada más que una malla sangrienta de músculo y tejido. El hecho de que todavía estaba vivo y gritando le hizo darse cuenta de que Harry lo estaba manteniendo con vida. Lleno de ira y odio, localizó al niño y gritó la maldición asesina. Sin embargo, Merlín se interpuso en el camino y lo redirigió hacia uno de los miembros restantes de la orden. Un movimiento de su mano envió una maldición cortante hacia Dumbledore y cortó profundamente en su estómago. Albus se tambaleó hacia atrás y luego se dio la vuelta y huyó, con la esperanza de ganar más aliados para luchar contra esta oscura amenaza. Kingsley observó cómo lo que quedaba de Aberforth era decapitado por Ariana, quien parecía bastante satisfecha con esto. «Santo Merlín», susurró Emmeline. «Están todos muertos», agregó mirando a su alrededor. «No, no todos, niña», la corrigió Ojo Loco con un movimiento de cabeza. «Algunos están muy aturdidos», les dijo. «¿Qué está pasando?», preguntó Kingsley. Estaba confundido más allá de toda razón. «Te mostraré de la misma manera que le mostramos a Ojo Loco lo que está pasando», respondió Harry, mientras avanzaba con Fleur y Tonks detrás de él. Alice se movió al lado de Kingsley y como había hecho con Ojo Loco, colocó su dedo en su sien. James y Gideon hicieron lo mismo con Emmeline y Sturgis. El flujo de imágenes los asaltó y les dio ganas de vomitar, pero al ver el porqué de todo lo que había pasado, se dieron cuenta, al igual que Ojo Loco, de que habían sido traicionados y engañados. El hecho de que tantos miembros de la Orden hubieran sido parte del oscuro plan de Dumbledore los hizo sentir mal. Finalmente terminó y los espíritus se alejaron. ¿Cómo podrían hacerlo?, preguntó Emmeline, sintiéndose rota por dentro al saber que personas a las que consideraba amigas la habían traicionado a ella y a los demás. Pregunté lo mismo, respondió Ojo Loco. Algunos estaban siguiendo tontamente al anciano y otros estaban tan retorcidos como él, explicó. Ha ayudado a generar la situación en la que nos encontramos, es por eso que Potter ahora es el nigromante, les señaló. El primero desde Merlín, Harry retomó el hilo de la conversación. Eso solo es un hecho oscuro y debería haberse evitado si nuestro mundo fuera dirigido por personas inteligentes y no por tontos corruptos y codiciosos, que no tienen nada en sus corazones más que maldad, resopló con disgusto. Esto podría haberse evitado, pero ahora es demasiado tarde, afirmó, antes de adentrarse más en el ministerio. El pequeño grupo se miró antes de darse la vuelta y seguir. Kingsley y sus amigos recuperaron sus varitas y se preguntaron hasta dónde llegaría esta limpieza. Una cosa que todos entendían ahora era que nada podía detenerlo. Tenía que suceder de esta manera si su mundo iba a sobrevivir por más tiempo. Su fe ciega en sus líderes los había llevado a este punto y ahora el mundo mágico iba a cosechar el torbellino. Dumbledore irrumpió en la oficina de Fudge ignorando a la secretaria que trató de detenerlo y se apoyó pesadamente contra la pared mientras Fudge y Malfoy tomaban nota de su regreso. Tenía que comunicarse con ellos antes de que llegara Harry. Había visto cómo mataban a su hermano, así como a la mayoría de su orden. Ahora los aurores eran todo lo que le quedaba para usar. Oh, ¿y ahora qué? Fudge gruñó, molesto por ver regresar al viejo tonto. Harry está aquí ahora, Cornelius y su ejército de fantasmas están con él. Si no convocas a todos los aurores capaces para detenerlo, el ministerio caerá, respondió Dumbledore con una mirada casi salvaje en sus ojos como todo lo que había planeado durante 15 años. Se vino abajo. Oh, sé bastante Albus. Tus historias ya no me divierten, respondió Fudge irritado. Vete a casa y relájate, ordenó. Tal vez deberías registrarte en St. Mungo por un tiempo, sugirió Lucius con una sonrisa torcida. Antes de que se pudiera decir nada más, los sonidos de hechizos de fuego y gritos se escucharon de fondo. Lucius frunció el ceño, ya que dudaba que fueran otros mortífagos los que atacaran, ya que su señor estaba feliz de dejar a Fudge a cargo debido a su estupidez y al hecho de que era fácil de manipular para que hiciera lo que ellos querían. ¿Qué es eso?, Fudge exigió. Wilton, ve a ver qué está pasando, le ordenó a su secretaria, quien asintió y se fue rápidamente. Te he dicho que es Cornelius. Es Harry Potter y sus sirvientes, llama a tantos aurores como puedas, antes de que sea demasiado tarde, le imploró Dumbledore. Fudge y Malfoy intercambiaron miradas inseguras antes de que el cuerpo de Wilton explotara a través de la pared, con tal fuerza que casi rompe la pared del otro lado. Fudge miró el cuerpo destrozado de su secretaria y comenzó a darse cuenta de que estaba en peligro real. Bajó su mano y presionó el botón de alarma que alertaría a los aurores. Lucius sacó su varita y comenzó a pensar en una forma de salir del ministerio.
De vuelta en el pasillo, Harry y su pequeño grupo se vieron obligados a ponerse a cubierto cuando más y más personas del ministerio los vieron e intentaron pelear. Sacudió la cabeza molesto porque su camino hacia Fudge estaba bloqueado. James salió disparado hacia adelante y hundió su puño en uno de sus atacantes. Un segundo después, estalló en una lluvia de sangre. Merlin golpeó sus manos y una ráfaga de fuego salió disparada de sus manos atrapando a dos más de sus atacantes, ambos se incendiaron y comenzaron a gritar y bailar, tratando de detener las llamas, pero fue un gesto inútil y murieron quemados. Sus gritos hicieron que otro se apresurara imprudentemente contra ellos, solo para terminar empalado en la espada de Godric, que luego usó para partirlo en dos. El último atacante se rindió y arrojó su varita. El Auror vio como la mayoría de los espíritus pasaban junto a él y luego a Sirius Black, ese idiota de Auror Tonks y ojoló como Odie. Respiró hondo antes de buscar su varita de repuesto, justo cuando Harry Potter pasaba con otra mujer a su lado. Gritó la maldición asesina, pero vio que golpeó la pared junto a ellos después de haberse desviado por 1 centímetro. Los ojos de Harry se oscurecieron cuando se dio la vuelta y lanzó su propia maldición asesina, golpeando al Auror en el pecho y enviándolo volando hacia la pared con un ruido sordo repugnante. Si no hubiera estado ya muerto, la fuerza le habría roto la espalda. ¿Lo suficientemente misericordioso?, dijo Harry, mientras miraba a los otros que habían sido atrapados con la guardia baja. Creo que entendiste tu punto, Harry, dijo Sirius. Tenemos que ser más cuidadosos, como acaba de demostrarse. El hecho de que se rindan no los convierte en una amenaza menor, al menos tenemos que aturdirlos, agregó. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Tonks, moviéndose hacia él mientras su corazón latía a 1000 por hora por el hecho de que podría haberlo perdido en ese mismo momento. Estoy bien, respondió Harry, aceptando el abrazo que ella le dio, así como el pequeño beso que siguió. Ahora vamos a ver al ministro, dijo y avanzó de nuevo. Callejón Diagon. Rita Skeeter estaba casi lista para dejar el callejón y dirigirse al ministerio para tratar de entrevistar a Cornelius Fudge como le había pedido. Por alguna razón, este año la ministra estuvo mucho más disponible que nunca, no es que se quejara. Hacía su trabajo mucho más fácil y sus ataques a Potter y Dumbledore eran divertidos para ella. Le encantaba destruir a la gente y ayudar a derribar a dos personas tan poderosas la atraía mucho. Por supuesto, solo unas pocas personas sospecharon la verdad de por qué hizo lo que hizo, pero no le importaba si las personas resultaban heridas en el proceso o incluso muertas, siempre que ganara dinero y su nombre apareciera en el periódico. Tener éxito era mucho más importante para ella que cualquier otra cosa, era una lección que había aprendido en Hogwarts. Tratar de ser amable y amigable nunca funcionó bien, así que decidió concentrarse en sí misma y hasta ahora había funcionado bastante bien. Terminando su taza de té, dejó dinero para la cuenta y salió de la tienda. Se preguntó qué historias jugosas le daría el ministro hoy.